Hola, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un tema nuevo de economía. El día de hoy vamos a traer un tema muy importante de economía colombiana. Vamos a mirar el contexto histórico de la historia económica, social, política y cultural de nuestro país. En esta clase o charla vamos a abarcar todo el contexto a partir del proceso de colonización hasta aproximadamente el proceso de apertura económica en 1990. No vamos a tocar fechas exactas, no vamos a tocar momentos, bueno, aunque algunos sí, obviamente tendremos que decir algunos momentos exactos. Sin embargo, lo que necesitamos es como abarcar los espacios de tiempo en los cuales hubieron ciertos hitos, hechos o momentos históricos que generaron un cambio o generaron la estructura y el carácter económico de nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar. Recuerden que el tiempo es corto y vamos a hablar de todo el contexto histórico de nuestro país. Bueno, de nuevo les doy la bienvenida. El nombre mío es Carlos Mauro y para empezar vamos a compartir pantalla como lo hacemos siempre. Bueno, vámonos. Y vamos a empezar entonces hablando del proceso de colonización. A mano derecha vamos a encontrar algunos mapas que les traigo el día de hoy para poder volver un poco más didáctico la comprensión del proceso de inserción de los países europeos en el continente americano y el desarrollo de nuestra economía. Bueno, entonces, obviamente, pues en el siglo XVI, siglo XV, perdón, en 1492, o sea, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, se da el proceso de colonización. Pues para los que no comprendan, la colonización, ¿cierto? Que no es como algunos lo creen, no viene del nombre de Colón, viene del nombre de colonia. Las colonias son aquellas composiciones geográficas y demográficas en las cuales se trasladan con un proceso de migración de cultura, política y pues robo, precisamente de apropiación territorial en el cual hace una comunidad. Bien, entonces como el caso de Inglaterra o Reino Unido a Estados Unidos o Reino Unido a Australia o también pues los procesos que se dan en Asia que ocurrían y eran muy comunes durante el proceso de la Edad Media, en los cuales pues la conquista era el proceso, digamos, más importante en la expansión económica. Entonces, de allí la importancia de poder abrir. Hay que entender que en Europa habían ciertos momentos importantes que enmarcaron el proceso de colonización. Primero, tenemos las cruzadas como evento católico, evento social. Las cruzadas católicas generan un impacto muy fuerte porque generó una guerra bastante amplia en el cual pues obviamente se vio diezmada gran parte de la población, cambió los conceptos culturales, la visión del rey, etcétera. También teníamos las pestes, en este caso la peste negra, que acabó y diezmó casi pues el 50% de la población europea. Entonces lo que llevó a Europa a comenzar a darle una prioridad al encontrar nuevos caminos para poder seguir abarcando y seguir teniendo el proceso económico de su país. España precisamente pues tenía un gran reinado, una gran monarquía y pues tenía disputas con Portugal, pero pues aquí Cristóbal Colón tiene como la importancia de persistir ante los reyes para poder que le otorgaran precisamente las cláusulas y pudiera viajar a lo que él consideraba como un viaje hacia las Indias, o sea, otra forma de llegar a las Indias. Bien, como todos sabemos, pues las Indias no llegaron, él llega simplemente por el lado de las Bahamas, a un lugar que él llamó San Salvador, ¿cierto? Queda precisamente acá en Centroamérica. Y Cristóbal Colón hace alrededor de 2 o 3 viajes. Sin embargo, pues él muere sin conocer precisamente que había descubierto un nuevo continente. Él murió pensando que en realidad se habían llegado a las Indias. Hay que tener claro que de ahí viene precisamente que nosotros nos llamen indios. Bien, no está mal dicho en el término, digamos, histórico,
porque de una u otra forma los colonos nos llamaron indios. Entonces, el nombre indígena, digamos que es nuestra raíz cultural, pero los procesos de colonización mostraron que nosotros éramos indios. Entonces, no está mal dicho que de una u otra forma nos llamen como pues, la colonia hindú. Bien, entonces, en este caso, llega Cristóbal Colón y empieza el proceso, obviamente, de colonización. Acá tenemos un proceso muy fuerte de guerra, tenemos una apropiación de territorio muy interesante porque pues acá a mano derecha encontramos los tres grandes subdivisiones de pueblos que había precisamente en América. Teníamos en la parte de lo que hoy se conoce México, Centroamérica, teníamos a los mayas y a los aztecas, y en la parte de Suramérica teníamos a los incas. Un poco de diferencia los dos, se podría decir que los incas un poco más rebeldes, los aztecas y mayas más crédulos, comenzaron a ver un poco precisamente el tema de las deidades, el tema de la religión, las creencias, y pues se dejaron manipular fácil. El proceso de colonización no es que sea un proceso tampoco tan largo, en el sentido de que pues en este tiempo no había medios de comunicación, no había medios de transporte. Entonces digamos que fue un proceso muy rápido para la época, ¿cierto? En cuestión de 20, 30 años ya habían hecho un proceso de colonización en México. Muy bien, lo que empezaron precisamente a llamar la Nueva España. Bien, entonces, ahí comenzaron a formar unos virreinatos, el virreinato de la Nueva España, teníamos el virreinato de Perú. Para muchos, y algunos no conocen, en realidad ese es uno de nuestros primeros grandes nombres. Nosotros antes no nos llamamos virreinato, aunque el virreinato de la Nueva Granada se empezó a crear, pero nosotros éramos considerados toda esa zona la parte de Perú. Muy bien, había una capitanía de Venezuela, toda la Amazonía, que había mucho desconocimiento de ella, y pues Portugal termina quedándose en la repartición de los bienes, porque así jugaban los reyes como con el territorio en los momentos de guerra. Entonces, digamos que todos estos procesos traen pestes, viene un proceso muy fuerte de mestizaje, bien, en los procesos en los cuales comienzan a mezclar para formar razas entre los negros, entre los indígenas, entre los blancos, pues considerando estos nombres en la época, ¿cierto? No metiéndome en temas actuales, digamos, de generaciones. Bueno, debido a estos procesos de mestizaje, pues empieza un proceso de explotación muy fuerte laboral, en el tema pues más bien llamado un proceso de esclavitud de mucha parte de la población. Había una parte que hay que enmarcarla, dejarla ahí, que eran los criollos, que era lo que yo llamo como los españoles chiviados, porque eran blancos que venían precisamente y se relacionaban con indígenas. De ahí el mestizaje se daba, y esta población era muy fuerte a nivel económico, mucho, tenía mucho capital, mucha riqueza, pero no tenían la posibilidad política. Entonces, debido a esto, este proceso de mestizaje de los criollos, por esta fuerza económica, por este gran, porque tenían, pues no eran muchos, pero sí tenían una gran fuerza entre la población indígena. Entonces, de aquí es que comienzan las revoluciones. Obviamente los procesos de revolución no solamente se empiezan a dar acá, hay que darle agradecimiento a Europa, a los procesos de revolución que vienen de Europa, empezando por la revolución inglesa, que es la primera revolución, que es la donde se da también la revolución, la revolución industrial, qué pena, la revolución industrial. También sea la revolución francesa, muy interesante porque pues acá se dan muchos hitos importantes como la Declaración de los Derechos Humanos, las constituciones, la configuración de las constituciones como cartas magnas y políticas que enmarcan la democracia. Bueno, entonces Francia digamos que fue el foco, pero Inglaterra digamos es el país que se le empieza a ver mucho. De allí comienzan muchas independencias, una de ellas es la independencia de Estados Unidos,
que ocurre aproximadamente en 1870 más o menos, ¿sí? Porque pues perdón, 1770, perdón, sí, porque en 1810 a 1819 se da la independencia de Colombia. Entonces, Estados Unidos genera su primer proceso de independencia en América y los países empiezan también a adaptarse. Estados Unidos es muy importante en el proceso porque Estados Unidos comienza a volverse como el que quiere ayudar, obviamente siempre hay un propósito detrás, porque esta ayuda detrás se esconde la búsqueda de los recursos o la apropiación también del mismo territorio, ¿cierto? Había un dicho en la época que era América para americanos, que lo promocionaba Estados Unidos, pero pues los latinos empezaron precisamente a hacer sus propias independencias. Entonces, esto, sumado a toda la crisis de las monarquías en Europa, el ataque a los reyes, pues da el proceso de la independencia en Colombia, que está mal dicho decir independencia de Colombia, porque Colombia no se independizó. Bueno, acá precisamente tenemos un nuevo mapa, acá hablamos del virreinato de Nueva España, acá tenemos el virreinato del Río de la Plata, virreinato de Perú, virreinato de la Nueva Granada, acá ya estaban conformados y estos fueron los que empezaron su proceso. Bien, de independencia, sus guerras, cada uno también con sus, digamos, colorantes, personajes importantes, pues que no lo voy a hablar en este contexto porque el objetivo es irme para Colombia. Bien, entonces, debido a toda esta decadencia, el monopolio que tenía España, la piratería que venía de Inglaterra principalmente, la lucha que había en Europa para ver quién se llevaba los metales y las piedras preciosas, pues llevó a que Colombia, o el virreinato, porque así se debe llamar, independencia del virreinato de la Nueva Granada, virreinato de la Nueva Granada, se aprovecharan de que en España estaban atacando el rey y nosotros empezamos nuestro proceso. Bueno, que hay que dar claro que nosotros tenemos tres procesos en la independencia, 1810, aproximadamente 1815 y 1819. Bien, ¿qué pasa con estos procesos? La gente, la mayoría de gente comprende que el día de la independencia es el 20 de julio. Y bueno, acá hay muchas críticas con respecto a eso, porque en realidad no sé, hay algunos autores que plantean el día de la independencia como el día que nos independizamos realmente, no como el inicio de la independencia. Entonces acá hay una lucha entre lo que usted considera independencia y bueno, pues para mí desde la perspectiva pues que yo la veo y también me pongo de acuerdo con ella, la independencia no se da el 20 de julio. O sea, la independencia es cuando quedamos libres, no cuando iniciamos el proceso de guerra. Entonces, el 20 de julio no es llamado, sino que eso lo cambiaron, pues en todo lado, los medios de comunicación han ido distorsionando el verdadero sentido, pero el 20 de julio es el grito de independencia. Bien, con su proceso, el florero de Llorente, bien, si algunos quieren ampliar, pues básicamente son la excusa de los criollos para poder lanzarse a la guerra, ¿cierto? Es ese momento apropiado que necesitamos para irnos a la guerra. Entonces, debido al proceso de grito de independencia, pues Colombia se separa en dos corrientes políticas. Acá empezamos a ver la parte política. La separación se da en dos grandes rubros, uno llamado los centralistas y otro llamado los federalistas. Básicamente son de una orden conservadora y liberal, aunque el conservadurismo y los liberales se van a formar en 1850 aproximadamente, 1849-1850. Pero entonces este proceso de los centralistas, pues obviamente, como su nombre dice, plantea es un concepto de centralizar las decisiones económicas, políticas y sociales en una zona en particular, en este caso en Bogotá, y los federalistas pues pensaban el concepto de federación, es muy parecido a Estados Unidos, pues si lo nombramos al día de hoy como departamentalizar la economía, entonces que cada departamento tenga su autonomía a pesar de que tenga un centro también que dirige. Entonces estos querían un poco más de división en el poder. En términos de actual, los federalistas son más liberales, los centralistas conservadores.
¿Quiénes manejaban a los centralistas? En este caso, los centralistas eran gobernados por, en este caso era Antonio Nariño, principalmente, ¿bien? Y por el lado de los federalistas teníamos a Camilo Torres. No se confundan con el Camilo Torres, el padre o el cura guerrillero del ELN. Bien, muy bien, mucha gente a veces confunde este tipo de prócer de la historia con el prócer de la independencia. Bueno, este contexto entre 1810 y 1815 fue llamado la Patria Boba, que es pues, básicamente un contexto en el cual la población colombiana pues, se divide cuando debería unirse y empieza un proceso de masacre entre las partes. Bien, al final, ¿qué pasa? Pues que los dos próceres, entre ellos pues Antonio Nariño, Camilo Torre y todos sus seguidores, la mayoría terminan muertos, asesinados, en cárceles. Entonces, digamos que la búsqueda de la independencia termina por ser pues, sesgada o apagada o apabullada por un proceso de estupidez, de imbecilidad de nosotros en el cual nos empezamos a matar. Y aquí formamos nuestra cultura. Pues no es por tirar un poco la indirecta, pero pues los memes siempre plantean lo mismo. Mi general, para mencionar que la patria aún sigue siendo boba. ¿Y por qué? Pues porque muchos de estos hitos siguen continuando. En otros contextos de guerra, pero aún está. Bueno, entre 1800, antes que pasa en 1815, pues acá tiene un representante de España, Pablo Morillo, uno de los grandes militares que viene, recoge y nos vuelven otra vez a someter. ¿Qué pasa? Que el rey se recupera en España, porque el rey también está siendo atacado por los europeos para liberarlos de la monarquía. De allí que entre 1815 y 1819 empieza una persecución por todos los centralistas y federalistas que buscan el proceso de independencia. Allí en 1818, pues antes del proceso de Venezuela, migra a Bogotá nada más y nada menos que Simón Bolívar, acompañado de Francisco de Paula Santander. Si lo miramos en términos de corrientes, ambos tenían corrientes muy diferentes, pero se unificaron. De allí que leen el crédito a Simón Bolívar del Libertador. Simón Bolívar logró lo que nadie ha logrado, lo que no se ha podido lograr y lo que quizás nunca veremos, y es la unificación del territorio completo. Se logró aproximadamente por unos 20, 30 años, porque a partir de ahí empieza otra vez la división del territorio. Entonces se unen, forman lo que se llama la campaña libertadora, que si no me equivoco, acá de pronto me equivocaré, ¿cierto? En los comentarios me pueden decir, pero son 77 días la campaña, ¿cierto? Es un número que forma, el mismo número se repite, 77 días, duró la campaña libertadora. Es algo también, dato curioso, el 7 de agosto de 1819 se da la batalla de Boyacá. Pues, ¿cuál es el dato curioso? Que el día de la independencia, el Libertador no estuvo en la batalla de Boyacá, sino Francisco de Paula Santander fue el que estuvo a cargo de esta batalla. Simón Bolívar estuvo a cargo de otra, ¿cierto? También habrán muchos memes al respecto, en el cual Simón Bolívar pareciera como que se escondiera de la guerra. Bien, pues algunos detractores obviamente de Simón Bolívar, cada quien tendrá sus ideologías desde el mismo proceso de la historia. Bien, entonces se da el proceso de la batalla de Boyacá y acá sí hay una rendición por parte de España. Entonces acá se puede determinar el verdadero día de la independencia. Acá sí ya empezamos a ser libres, España se retira, retira sus tropas y nosotros empezamos a conformar. En diciembre del año de 1819, en Angostura, Angostura no es Antioquia, no es el pueblo de Antioquia, sino ya hoy se llama Ciudad Bolívar y queda en Venezuela, se firmó la Venezuela. Se forma la primera constitución de Colombia, conocida precisamente el nombre de la Gran Colombia. Ahí sí podemos hablar directamente. Colombia viene de
Cristóbal Colón. Nuestro nombre sí viene de Cristóbal Colón. La Gran Colombia, bien. Queda de presidente Simón Bolívar, presidente, vicepresidente Francisco de Paula. Dato importante, pues Simón Bolívar no es que le gustara gobernar mucho, era más bien federalista, le gustaba más la libertad y ir un poco a ir a las malas lenguas hablan de que era una persona muy rumbera, mujeriego, entonces digamos que le gustaba un poco más la libertad. Francisco de Paula, más cerrado, centrado, conservador, entonces Francisco de Paula se queda en Bogotá, mientras Simón Bolívar le gusta andar de lado a lado, además también ayudó pues a otros procesos de independencia. Muy bien, hasta acá tenemos el proceso de independencia. Entonces, voy a empezar a hablar ya en ciclos para empezar a reducir un poco el contexto. Bien, voy a hablar un poquito entre 1820 más o menos, perdón, y 1850. Y luego voy a hablar un poquito entre 1850 y 1900. Acá voy a hablar un poquitico de algunos contextos. Bien, entonces, a nivel político, pues políticamente lo que teníamos era una guerra constante entre la facción de los centralistas, la facción de los federalistas, y pues allí comienza un evento, por ejemplo, muy importante, que es el ataque de Francisco de Paula intentando matar a Simón Bolívar. Les dije ahorita, la patria boba, no lo olvidemos, la patria boba. Entonces, este proceso llamado la conspiración septembrina llevó a que exiliaran a Francisco de Paula a Francia, luego vuelve a ser presidente. Si ven el grado de ignorancia de nosotros a nivel democrático, de nuestras formas de elegir a nuestros gobernantes, pasado sigue mostrándonos la realidad. Por eso el dicho permanece. Si no conocemos la historia, estaremos condenados a repetirlas. Pero eso es porque la historia lo ha indicado, que estamos condenados a repetirla. Entonces, tenemos una guerra política constante entre los mismos centralistas y federalistas, hay facciones, ojo aquí importante, la iglesia empieza a tener participación porque obviamente comienzan a llegar muchas ideas liberales. Recuerden que en 1850 aparecen los partidos liberales y conservadores. Obviamente el Partido Conservador nace como una facción en contra de los liberales. Los liberales y los conservadores, Mariano Espina y José Ezequiel Rojas, si no me equivoco son los nombres, José Ezequiel Rojas de los liberales, Mariano Espina, conservadores. Bien, entonces la guerra, la iglesia, a nivel territorial, el territorio estaba súper dividido, una división territorial muy fuerte, y empieza el proceso de separación. Voy a enmarcar un evento muy importante conocido como la Cociata. La Cociata fue un evento en el cual le piden a Francisco de Paula, que era el que estaba gobernando, Francisco de Paula le pide al que está manejando precisamente Venezuela, pues, que era otro militar, eran militares los que se manejaban en la época, nuestros presidentes, entonces le pide militares, muchos militares, no se pone de acuerdo porque pues dice, pues ¿cómo así? O sea, nosotros estamos muriendo de hambre, nosotros necesitamos militares, pero Francisco de Paula pensaba que había una reconquista por parte del rey, entonces empieza la ruptura con Venezuela. Entonces acá Venezuela se empieza a separar. Aproximadamente en 1830 Ecuador se separa y se oficializa el tema de Venezuela. Entonces acá ya tenemos dos de los grandes territorios separados, Ecuador y Venezuela de Colombia. Bueno, hay que entender aquí un poquito el mapa, se me ha volvido a mostrar, acá hay dos partes que hay que tocar, que son una partecitas, obviamente del mapa, una parte es el Amazonas peruano y otra es el Amazonas brasileño, bien, que ya no son de nosotros, obviamente acá también están unas Guyanas, las Guyanas que tampoco ya son parte de nosotros. Anteriormente una parte eran de nosotros. Bueno, pues Ecuador, Venezuela, empieza la separación del territorio en un contexto de guerra. A nivel económico, pues hay que ver que lo que nosotros somos por naturaleza, no somos cafeteros,
No somos cafeteros por naturaleza, económicamente nosotros somos mineros, somos un pueblo explotado, somos un pueblo dedicado a la producción de extracción de metales y piedras. Entonces, nosotros la mayor parte de la exportación y producción era minera. Esto que llevó a un problema a nivel bancario, porque los bancos, que no era el Banco de la República, no existía, eran bancos comerciales, principalmente bancos en Bogotá, Medellín y Cali. Estos tres bancos, Bogotá, Medellín y Cali, eran bancos que emitían monedas, entonces era muy complejo porque las monedas ya no eran de oro, eran de latas, pues algunas aleaciones obviamente de metales, pero eran muy fáciles de falsificar, muchos problemas financieros, cambios de nombres, se me olvidó mencionar, hubo muchos cambios de nombres, Colombia ha tenido aproximadamente 7, 8 nombres a través de la historia, les voy a mencionar algunos, pues Virreinato de Perú en su momento, Virreinato de la Nueva Granada, la Gran Colombia, nos llamamos Confederación Granadina, Nueva Granada otra vez, pero ya no como Virreinato de la Nueva Granada, sino Nueva Granada, luego Estados Unidos de Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia, y por fin República de Colombia. Entonces ahí tenemos los nombres que han ido cambiando y uno dice, ¿y para qué era el contexto? Pues básicamente al cambiar de nombre cambiaba el partido político y había manipulación. Por ejemplo, un tema económico es que cuando cambias de presidente, cambias de nombre del país, la acuñación de la moneda, pues cambia. Entonces, claro, si usted era liberal y tenía muchas monedas de los liberales, pues cuando cambiaban a conservador, la moneda perdía valor. Entonces Colombia era un país muy, muy mezclado por monedas. En esa época ocurrió algo que llama la ley de Gresham, y era que las malas desplazan las buenas, porque las malas comenzaron a rondar más, y a medida que hay más moneda circulante, las otras se fueron desplazando. Las malas comenzaron a ganar. Bien, la ley de Gresham. Entonces, monetariamente descontrolado, éramos principalmente mineros, el proceso, digamos, de café no era tanto, también teníamos tabaco, algunos productos eran algunas plantas medicinales, es una flores, plantas medicinales, entre ellas está la quina, está el añil, bien, se utilizaban precisamente para procesos terapéuticos en su momento. Bueno, y el café empieza su proceso de producción más o menos a finales de 1850. Bien, el café, pero con un inicio muy pequeño. Bueno, hay que ver que todo este proceso entre 1820 y 1900 no es que tuviéramos unas exportaciones muy elevadas, muy marcadas, no, pero pues lo poco que se exportaba se veía principalmente en la parte minera. El tabaco era un monopolio del gobierno, también hay que tenerlo ahí presente. Bueno, de 1850 llegan liberales y conservadores, ¿y qué pasa? Pues nada, no cambia nada. Empezamos de nuevo, guerra tras guerra tras guerra. Digamos que sigue ampliándose porque entonces ya existen dentro de los liberales, digamos, semillas, porque obviamente los liberales vienen con expresiones muy fuertes que son precisamente libertad de culto, libertad de expresión, libertad económica, etcétera. Muchos de estos ideales aún permanecen. Los movimientos, por ejemplo, feministas, los movimientos de la comunidad LGTBIQ+, todos son movimientos liberales, simplemente que en su momento estaban condicionados. Entonces el liberalismo siempre ha sido como algo que nunca se ha enmarcado en la completa libertad, ¿cierto? Es una libertad condicionada. Y los conservadores, pues luchando por la religión, la iglesia, que permaneciera. Entonces esto era una lucha incesante, la religión por todos lados, y nosotros tratando de producir. Y venía un dilema, y es, producimos, entonces el dilema es, exportamos, mandamos todo al extranjero o dejamos la producción local. Entonces, Colombia siempre estaba en ese dilema, hasta el día de hoy. Por ejemplo, el café, pues aunque el café ha tenido variaciones, pero en lo general hace 10 años, el dilema, dejamos el café en Colombia, lo exportamos, pues obviamente en dólares va a ser mejor, exportamos y acá se queda la basura. Entonces, claro, usted iba para un pueblo y decía, uy, voy por un café de alta calidad. Hoy en día sí, porque las empresas cafeteras
Han creado empresas cafeteras los mismos campesinos y han creado sus propios cafés, pero hace 20 años, 30 años el café era pasilla, o sea, usted iba a un café, a un pueblo y pues allí encontraba, yo por ejemplo que vengo de un pueblo, ¿cierto? Saludes a todos los del pueblo donde nací, Jardín Antioquia, pueblo muy bonito, cafetero que también ha ido transitando y cambiando su manera de producción porque el café ha venido en su declive desde más o menos la época del narcotráfico. Bueno, 1870, 1880 empieza su declive, bien, y ya en los 2000 sí que empieza a caer. Bueno, pero después hablaremos de eso, ahí me voy adelantando un poquitico. De aquí, entonces, continuamos hablando de lo que pasa entre 1850 y 1900, porque empieza un evento económico que es muy importante y es el tema de la construcción de los ferrocarriles. Entonces, cuando los ferrocarriles empiezan a llegar por diferentes tramos del país, pues empieza el proceso de expansión de la producción. Entonces acá sí empezamos a ampliar nuestro proceso productivo. Hay que ver que el café acá empieza a tener su primera bonanza aproximadamente en 1870, empieza a producirse de manera masificada, llegando precisamente a 1900. En 1880 aproximadamente se empieza a dar algunos inicios de la conformación de un banco central. ¿Qué pasa? Pues que no tiene muchos frutos porque liberales y conservadores seguían peleando. Recuerden que en el año de 1886 se crea la penúltima constitución. La última constitución, la de 1991, acá se crea la Constitución de Colombia. Entonces, que acá nos llamamos República de Colombia. ¿Bien? Entonces, muchos problemas económicos, sociales, políticos, y llega la década de 1900. Entonces, acá vamos a enfocar 1900 a 1930 aproximadamente. Bueno, ¿qué pasa aquí? 1900, que es 1899 a 1903 aproximadamente, porque pues acá es donde precisamente perdemos a Panamá, se da el contexto de la guerra de los 1000 días, que no fueron 1000 días, pues fueron 1300 aproximadamente, si no me equivoco. La guerra de los 1000 días, muchos datos históricos. Entonces tenemos la guerra de los 1000 días, batalla entre liberales y conservadores, que ¿gana quién? Pues si queremos encontrar un ganador, pues démosle ganador a los conservadores. Liberales perdieron, pero ya todos sabemos que Colombia es el que pierde en una guerra, el pueblo es el que pierde, el territorio es el que pierde, la economía es la que pierde. En esta guerra de los 1000 días pasa algo supremamente importante y es que perdemos a Panamá. Entonces acá viene la separación de Panamá y la inserción de Estados Unidos dentro del territorio colombiano. Recuerden que por temas de soberanía, ningún país puede intervenir en otro, entonces al Estados Unidos intervenir en la separación de Panamá. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para dar un punto de vista con respecto al tema de que nos quitan a Panamá, nos quitan el territorio. Pues, a ver, si yo llego, dejo mi celular, lo dejo acá, y yo me voy de la casa, me cambio, me trasteo de casa y vuelvo a los 3 años y demando a los propietarios porque me robaron mi celular, pues eso no tiene sentido. Eso se llama descuido. Descuidé lo que es mío y pues por obvias razones alguien se apropió de él. Al contrario, alguien de pronto lo está utilizando mejor de lo que yo lo pude haber utilizado. Entonces, hablar de este tema de que nos roban, nos quitan, pues hasta qué punto es cierto. Muy bien, continuamos. Luego de esta guerra de los 1000 días, de lo que pasa en Panamá, lo que pasa con Estados Unidos, hay un proceso de indemnización, nos tienen que pagar. Esta platica aproximadamente creo que fueron 200 millones de dólares para la época, eso era mucho. Se utilizaron para el proceso de industrialización y reconstrucción de la economía. Y Estados Unidos se volvió el mejor aliado, el amigo. Esto parece como el delirio del que nos tiene secuestrados, ¿cierto? Entonces, nos enamoramos del secuestrador, nos enamoramos del que hace daño. Y esto no solo pasó en Colombia,
Si miramos, me voy a ir a otro país, Hiroshima y Nagasaki, dos bombas nucleares, hoy Japón tiene aliado a Estados Unidos. No es que esté diciendo que la venganza, que el sentimiento de dolor, no, pero hasta qué punto precisamente hay una manipulación de por medio. Bueno, ahí lo dejo todo esto para comentarios que quieran hacer al respecto. Bueno, entonces con esta indemnización y un nuevo proceso que Estados Unidos, acá hay que tocar un tema. Durante esta época se da la Primera Guerra Mundial y se da la década dorada de Estados Unidos, que próximamente en mi nuevo canal, que abriré un nuevo canal tocando temas, digamos, un poco más pequeños, hablaré precisamente de cada uno de estos elementos, ya lo tocaré ya no acá tipo clase, digamos que acá yo en este canal mío, pues que es a mi nombre, pues daré estos tipos de clases, pero en estas otros, en el otro canal que abriré después que se llama Contextos, hablaré de temas detallados, mostraré videos, mostraré imágenes para hablar de un tema en específico. Bien, y uno de los primeros temas que pienso tocar es el tema de la década dorada de Estados Unidos, 1919, 1929, que es luego de la Primera Guerra Mundial, que es con lo que termina con la caída de Wall Street, conocido como la Gran Depresión o el Gran Crack. Bien, entonces, ¿por qué es importante? Porque Estados Unidos coge la batuta del mundo y al coger la batuta nos utiliza a nosotros. Bienvenido la exportación de café. Empezamos a exportar café. Estados Unidos se volvió un país muy consumidor de café. Después les contaré en otros videos la historia del tema del café en nuestro país. Bien, que pues obviamente uno exporta es porque alguien le compra y la necesidad de Estados Unidos por consumir café comenzó a aumentar. Bien, esto tenía que ver con las arduas horas que trabajaban, el exceso del capitalismo, la sobrecarga, porque ese era el verdadero sueño americano. Lo que allá se estaba viviendo era todo el tema de Ford con los autos, Rockefeller con la industria del petróleo, la General Electric, industria de la energía, o sea, empresas grandes, la bolsa de valores corriendo. Entonces Estados Unidos necesitaba mucho de nosotros. Viene y nos crea algo llamado la misión Kemmerer. Manda a un economista, el economista Kemmerer, lo manda por Latinoamérica para construir algunos de los escenarios económicos. Y allí nos construye algo muy importante, que es, nos construye el Banco de la República, el cual pues nunca se pudo dar porque los primeros inicios del Banco Central se cayeron, se destruyeron porque liberales y conservadores no permitían. Entonces se crea el Banco de la República, se crea la Contraloría y se crea la Superintendencia. Bien, entonces estas tres entidades las crean en la misión Kemmerer y digamos que el objetivo era reordenar la parte económica. Bien, pues digamos que hasta ahí nosotros florecemos, Colombia crece, exporta café, la bonanza, el proceso de exportación de nosotros aumenta, más trabajo, más empleo, más productividad. Y bien, ¿qué pasó? Pues que en el año de 1928 ocurre uno de los eventos que va a dar el corte en digamos, en la estructura económica y social de Colombia, y es la masacre de las bananeras. Esta masacre de las bananeras ocurre en el Magdalena, el territorio donde había mayor producción de banano, hoy es el Urabá, pero pues en el Magdalena había demasiada producción bananera, todavía existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los líderes, porque acá empieza a formarse el sindicalismo, volvemos a el mundo, a hablar del mundo, porque Colombia se mueve al son del mundo. Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo? Principalmente, obviamente, en Europa, y era que empezaban a hacer pues no a nacer, porque en 1810, sí, perdón, 1917 se da la Revolución Rusa. Y lo que da fin a 1923 más o menos, 22-23, es la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, pues la Unión Soviética se conforma y empiezan las ideas socialistas, comunistas, ¿cierto? Que pues en el otro canal después les hablaré bien detallado, que es el comunismo, que es el socialismo, que son conceptos muy diferentes, que se tergiversan mucho,
que algunas personas la relacionan, creen que es lo mismo y tienen sus variantes. ¿Ven? Entonces, el comunismo planteado por Karl Marx es el que sigue precisamente Rusia, y los países comienzan a establecer ideas socialistas dentro de sus territorios. Colombia también se apropia de esto y empiezan a crearse sindicatos, obviamente por el tema laboral, la explotación laboral, y una empresa llamada la Fruit Company, perdón con mi inglés, la compañía de frutas, una de las más representantes de Estados Unidos, pues en esta empresa es donde se da la gran masacre, ¿cierto? En el Magdalena, las familias, algunos jóvenes, niños, adultos, eran encontrados en el río Magdalena, emergiendo del río porque los tiraban en volquetas y los metían piedras, y el gobierno callado, ¿cierto? Algunos pues obviamente saben que el gobierno tiene gran parte de todo esto, los medios de comunicación, que se me olvidó decirles, que por 1900 algo, pues al inicio, pues en 1910, pues alrededor de 1905, es que se crea precisamente los periódicos, pues el periódico El Tiempo, pues El Espectador, los comentarios, ¿bien? Pero es uno de los grandes periódicos que empieza a formarse, o sea que los medios de comunicación ya estaban. ¿Dónde estaban? Se perdieron. Durante una semana aproximadamente y hubo una masacre de aproximadamente 3.000 personas. Bien, los números no son exactos porque la población no se logró encontrar. Entonces, ¿qué generó la masacre bananera? Generó que 2 años después se creara uno de los partidos que va a dar inicio a la conformación de lo que hoy conocemos como las guerrillas, Partido Comunista Colombiano, entre otros partidos que se empezaron a crear, llamada la famosa izquierda política. Bien, entonces, se crea el Partido Comunista Colombiano, los liberales extremistas empiezan también a formar las ideales socialistas y Estados Unidos se quiebra. Entonces Estados Unidos quiebra el capitalismo y el socialismo emerge. Hitler en Europa empieza a formar, Lenin y luego Stalin en Rusia, Benito Mussolini también en Italia, Japón también se ancla el proceso de socialismo y empieza todo este proceso revolucionario. Colombia se adapta al proceso y empieza todo el proceso de guerra. Bien, ¿en qué estalla esto? Pues esto estalla en que en el año de 1948 ocurre uno de los eventos más fuertes de Colombia, donde un liberal muy amado por todos, con ideas muy socialistas, conocido como Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado, conocido en Bogotá como el Bogotazo. Este evento prácticamente enmarca el proceso grande de violencia en nuestro país. Aquí no voy a tocar mucho, voy a un poquito pues a escribir, voy un poquito a hablar, porque Colombia empieza un proceso bastante extraño, que es entre 1950 y 1990, ¿bien? Que es como el marco final que quiero hablar en este lapso, que pues ya hemos hablado mucho, ya la voz la tengo un poco seca, pero espero pues hayan aprendido mucho de todo este contexto histórico. Está somero, bien, pero pues repito, en nuevos videos trataré de ampliarlo un poquito más detallado. ¿Qué pasa? Colombia entra en una etapa muy curiosa porque es que acá vienen unos grandes crecimientos económicos. Iba a decir que no iba a copiar, no soy capaz, por algo soy profesor. Entonces, crecimiento económico bastante elevado, viene en procesos muy fuertes de riqueza, una urbanización muy grande, pero ¿a qué costo? Esto es lo que nosotros en economía llamamos el costo de oportunidad. O sea, se consigue algo, pero ¿a cambio de qué? Pues a cambio de un proceso de tres magnitudes. Un proceso de guerra conformado por las guerrillas, principalmente las FARC, el ELN, tenemos la Unión Patriótica, el M-19, pues obviamente estoy hablando en diferentes momentos. Hay un movimiento armado que es de población indígena, el movimiento armado Quintín Lame. Quintín Lame es un indígena que era muy liberal, muy
generaba mucho cambio, entonces en honor a él le colocaron el movimiento. Entonces, las guerrillas que se formaban, que eran células en pueblos, muchas de ellas, por ejemplo, las FARC se creó en Marquetalia, el departamento de Caldas. Entonces, mire que mucha gente cree que las FARC se creó en Antioquia, y en realidad se creó en Caldas, pero uno dice que Caldas y Antioquia es lo mismo porque tenemos la misma forma de hablar, misma forma de comunicarnos, nuestro mismo acento, pero sin embargo son departamentos diferentes. Entonces, las guerrillas son células que no nacen del campesinado, no, nacen de la política. Los políticos comenzaron a perseguirlos. Es tanto, en el año de 1950 venga, a ver, acá no tengo claridad, me disculpan un poco, porque sí me gustaría, el Frente Nacional ocurre en 1958, tenía bien en la mente, 1958 a 1974 se da el proceso del Frente Nacional. Entonces, a nivel político, ¿qué empieza a pasar? Pues que Colombia eh, reparte el poder, o sea, entre liberales y conservadores, pero no se estaban matando. Se está la patria boba, ese parece ser el lema de este video, ¿no? La patria boba. Liberales y conservadores se mataban, ahora se unieron. Formaron un pacto para poder acabar con la tercera orden que había llegado. Los partidos políticos de izquierda, entonces en este proceso forman el Frente Nacional. 16 años en los cuales se gobernaron 4 años liberales, 4 años conservadores, 4 años liberales, 4 años conservadores. Y en este proceso, ¿dónde queda la democracia? Sí, se podía votar entre los liberales, había pues varios candidatos, pero eso es democracia. ¿Dónde está la libertad de expresión? Bueno, pero hablarlo en esta época era muy difícil. Entonces se unifican y empieza la persecución a todos los políticos, como a Jorge Eliezer Gaitán, que lo mataron, comienzan a buscarlos para poder asesinarlos. ¿Qué les toca hacer a estos políticos? Algunos se quedan filtrados en la política y otros se van al campo. Estos que se van al campo forman las células guerrilleras y los empiezan a tildar de la chusma entre la población. Obviamente los medios de comunicación tienen que denigrar el movimiento, que era muy querido por el pueblo al principio, pero tuvo sus tergiversaciones durante el tiempo. Bueno, entonces acá tenemos un proceso de versus. Economía crezca, empiezan los procesos textileros en Antioquia, comienza el sector de servicios, la construcción de bancos, porque obviamente pues hay más dinero circulante. En el año de 1970 empieza el narcotráfico, entonces es una mezcla de guerrilla, narcotráfico que se mezcla con la guerrilla, paramilitarismo. El paramilitarismo se empieza desde 1950, desde que empiezan a formarse las guerrillas. Los paramilitares no son cuestión de los años 90, porque la gente cree que eso es cuestión de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, César Gaviria, Pastrana, Samper, pero es que las autodefensas nacen anteriormente, pues como muy, digámoslo, clandestinamente, hacían limpiezas sociales, mataban las águilas negras. Entonces, esto era un proceso bastante fuerte que ocurría en nuestro país. Bueno, entonces, todo este contexto trágico se da en medio de un crecimiento económico brutal, la economía para arriba, y la economía empieza a blindarse. Obviamente, pues, ¿quién va a entrar en un país tan terneado por la guerra? Sin embargo, si exportábamos, entonces se da un proceso muy curioso que era el proceso de sustitución de importaciones. Entonces, Colombia, precisamente, se blindaba mucho el proceso de importación, pero exportaba todo lo que quería, y obviamente Estados Unidos feliz. Hay que ver que como ya estamos en Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, entonces Estados Unidos nos blindaba. Estados Unidos comenzó a colocar bases militares, Estados Unidos no permitía que tuviéramos relaciones con Alemania, empezamos a cerrar fábricas y procesos de producción europeos, en los cuales tenían ideologías socialistas. Entonces, hubo un golpe de Estado en 1948, 50 más o menos, 50, 52 aproximadamente, que fue el de Gustavo Rojas Pinilla,
que precisamente terminó con el Frente Nacional. Entonces, Gustavo Rojas Pinilla lo que pues, trató de implementar fue precisamente sus ideas de establecer como un orden, pero Colombia estaba en un caos total. Luego se organizaron liberales y conservadores, pero ya saben que era con un propósito, era acabar con la guerrilla. Durante todo este proceso, ¿qué se puede, digamos, rescatar? Bien, que Colombia pues tuvo un crecimiento demográfico, geográfico, pues su geografía seguía pues similar, pero digo en el tema de urbanización, ¿bien? Urbanización. También hubo mucho desplazamiento, también hay que ver que el desplazamiento se dio de el campesinado a las ciudades, entonces las ciudades se empezaron a ampliar, las ciudades se transformaron, Medellín también se volvió una de manufactura, que luego se va a volver en servicios, como está en la actualidad, y bueno, pues digamos que todo esto termina finalmente con una persecución hacia todas las guerrillas, una persecución hacia los líderes sindicalistas, líderes sociales, y en el año de 1991, Colombia, después de muchas guerras, esto pues de pronto es bueno ver un video, pues hay un video que está en YouTube que lo pueden ver, trata sobre la constitución, la constitución política del 91, cómo se creó y muestran todo este proceso de crear la nueva constitución, el proceso de la constituyente, la séptima papeleta, que se creó una papeleta adicional para que la gente votara. Y pues aquí se enmarca el inicio de un nuevo camino para la economía colombiana porque se da un proceso de apertura económica, nos adecuamos obviamente al proceso final de la Guerra Fría, entonces acá ya venía un modelo económico no tan proteccionista, sino un modelo, digamos, muy liberal. Acá vemos que empieza Colombia a crear tratados, acuerdos comerciales, etcétera, y bueno, pues todo esto empieza en un marco que va a dar aproximadamente a lo que se conoce como el desarrollo o el proceso de industrialización de Colombia. Colombia en los años de 1980 viene un proceso de endeudamiento muy fuerte porque Estados Unidos le presta mucha plata para poder industrializarse, pero no puede por todo su contexto de guerra. Luego de que matan a Pablo Escobar, Colombia entra en un proceso, digamos, de adaptación, pero es un proceso de mayor guerra, mayor crecimiento, vienen gobiernos muy corruptos y bueno, pues digamos que el contexto puede continuar. La idea precisamente de dar este contexto histórico es que se pueda apropiar uno como colombiano de la situación, que sepa que hay muchos hitos históricos que aún no conocemos. Por ejemplo, en 1977 ocurrió uno de los paros nacionales más fuertes, que gracias a ellos muchos de los derechos laborales que hoy tenemos, nuestras prestaciones sociales estuvieron, hasta que otra vez en los 90 empiezan a desaparecer o a transformarse, ¿cierto? Antes teníamos mayor porcentaje en salud y pensión, hoy una parte la pagamos nosotros, otra parte la paga la empresa, la ley 100 y todos los procesos que vienen después. Entonces, que quede claro que Colombia aún sigue enmarcado en un proceso de guerra, aún sigue enmarcado en un proceso de crecimiento. Entonces, uno de los mensajes finales que yo los doy en mis cursos de macroeconomía es este: recuerden que un país puede crecer tanto como quiera a nivel económico, porque el crecimiento se mide por el factor monetario, es decir, nosotros podemos producir mucha minería y mucho petróleo, pero ¿y el medio ambiente? Y la explotación laboral y el daño ambiental y físico, y fuera de eso, todo el tema de la apropiación del territorio y la pérdida de memoria histórica. Entonces, podemos quedarnos discutiendo y ese es el objetivo de este tipo de videos, que ustedes puedan ver claramente la situación de nuestro país. Bueno, yo les agradezco, espero les haya gustado este video. Recuerden pues que próximamente trataré de subir videos a un nuevo canal por si se quieren, digamos, apropiar un poco más de los conceptos de economía en todo tipo de conceptos y no solamente económicos, porque también trataré temas sociales, políticos, culturales, como ustedes ven,
pues puedo abarcar muchas temáticas que se relacionan entre sí. Bien, vivimos en un mundo interconectado, vivimos en un mundo de grandes contextos y estos contextos afectan no solamente la realidad macro, sino la realidad micro. Y entre la realidad micro, la realidad más importante es la realidad mía. Si yo no soy capaz de ver lo que está pasando, pues el que se condena a vivir la historia soy yo. Y si yo soy partícipe de la ignorancia de la historia, pues nuestro país, nuestra economía y quizás otras economías no van a cambiar. Bueno, muchas gracias, hasta una próxima, cuídense mucho, que estén muy bien.